¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, profe. Hola, ¿cómo andan? Medio Bien. temprano. Vamos a esperar un par de minutos, ¿les parece? Yo mientras preparo la pantalla para compartir y esperamos un cachito. Cuba. Bueno, cuéntenme mientras esperamos un minutito más y ya arrancamos, cuéntenme cómo vienen. Han tenido clase el martes con Soraya, el miércoles con el doctor Jiménez, el viernes pasado con el doctor Cerillo. Hola, hola. ¿Alguien me escucha? Sí, profe, se escucha bien. Bueno. ¿Cómo vienen con las clases? ¿Bien? Bien, profe. Yo aprovecho y quería consultarle. Me parece que faltan algunas clases en YouTube. ¿Puede ser? Sí. Vos sabés que yo algunas no encontré. Puede ser. Mm, Me pasó lo mismo. Vos sabés que las ah, estuve buscando la semana pasada. La de antes de ayer de Soraya la encontré hoy. no sé si eso depende de a quién le podríamos preguntar. Depende del centro. Ah, Yo creo que le tendrían que preguntar. Yo le puedo preguntar también, porque de hecho lo iba a hacer y me olvidé. bueno, Eh, no hay problema. pero sí, porque por ahí. No, en realidad pasó esto. Las busqué medio rápido, a veces tardan un par de días en subirse. Ah, Las iba a mirar después y al final no las busqué de nuevo, pero sí, si no están colgadas en el canal, posiblemente por ahí las hayan grabado y no las hayan colgado. Habría que mm. preguntarle a los chicos del centro. ¿Ustedes tienen comunicación? Sí, sí, sí. Después les pregunto a ver si las pueden Bárbaro, subir. bárbaro. A ver, un minuto que voy a cambiar de auriculares porque
¿Me recuerdan la fecha del parcial? 7 de octubre. Ah, perfecto, venimos bárbaro, entonces no hay ningún problema. Vamos a tener tiempo para trabajar todos los temas. Bueno, ¿quieren que arranquemos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver, arrancamos con el módulo 6, que el primer punto es derecho a la vida. ¿Sí? No sé si lo tienen por ahí el programa, derecho a la vida, ahí está. Derecho a la vida, la concepción, su protección constitucional, diversos criterios, precedentes de la Corte, el artículo 4 de la Convención Americana, definición del derecho a la vida y el comienzo de su protección, la pena de muerte, su tratamiento en la Convención Americana de Derechos Humanos, situación nacional actual, violación al derecho a la vida, antecedentes jurisprudenciales, la eutanasia, la eugenesia, el aborto, la reproducción asistida, aspectos legales y bioéticos, la autonomía de la voluntad del paciente, casos jurisprudenciales, la ley de derechos del paciente, muerte digna, los experimentos médicos y científicos. Bueno, es bastante amplio, vamos a hacer un repaso sobre todas estas cuestiones, ¿sí? Y vamos a comenzar con, como dice ahí, digamos nuestra regulación. Solemos decir que el derecho a la vida no está expreso como tal en nuestra Constitución, aunque en realidad está mencionado en el artículo 29 de nuestra Constitución. El artículo 29 es el artículo que prohíbe la entrega de la suma del poder público y de las facultades, de las facultades extraordinarias a cualquier poder ejecutivo. No sé si se acuerdan, pero tiene relación con básicamente nuestro proceso constitucional, porque es un artículo, una prohibición del constituyente para que no sucediera lo que había sido una práctica habitual, digamos, en el periodo en que la Argentina funcionó como una confederación, y fundamentalmente una práctica habitual del gobierno, sobre todo del segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, a quien todos los años la legislatura, desde 1835 hasta su derrota, digamos, en 1952, le otorgaba la suma del poder público. ¿Qué implicaba la suma del poder público? Que concentraba los tres poderes del Estado, ¿sí? Tenía la posibilidad de, obviamente, administrar el Estado, porque era su función como gobernador, es decir, como cabeza del Poder Ejecutivo de la provincia, pero tenía la facultad de legislar y también se podía atribuir facultades judiciales. Entonces, esa concentración, que lo hacía claramente un poder total dentro de la provincia, lo prohíben los constituyentes digamos, para el orden nacional. No sé si lo tienen por ahí el artículo, pero dice: el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por los que la vida, ahí está la consagración del derecho a la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos, etcétera, etcétera, y después trae la fórmula de que será insanablemente nulo y los responsables podrán ser castigados con el delito de traidores a la patria. Que a su vez, no sé si también recuerdan, tiene relación con el artículo 36 de nuestra Constitución, que es digamos, el que incorpora la reforma del 94 y que hace mención a este artículo también. Pero bueno, de ahí podríamos extraer que de alguna manera la vida está nombrada expresamente o explícitamente en nuestra Constitución como un derecho. Sin embargo, no se lo expresa, ¿no?,
como uno de los derechos que reconoce el Estado, por ejemplo, entre los del artículo 14, ¿no? El derecho a la libertad de culto, o el artículo 17, el derecho a la propiedad, el artículo 18, los derechos de las garantías judiciales, etcétera, etcétera. Profe, perdón. Sí. Llegó un poquito tarde, perdón. Entonces, ¿esta sería la primera vez que se habla de derecho a la vida en la Constitución Nacional? Claro, O lo sea, que que se está, hace mención. claro. Lo que Bien. estamos diciendo es que, digamos, generalmente decimos que el derecho a la vida en nuestra Constitución es un derecho implícito, y ahora voy a explicar por qué. Aunque el artículo 29 menciona expresamente, digamos, la importancia de la vida, ¿sí? como una, digamos, como un límite a los poderes públicos. 20 minutos. Pero vos me haces llegar tarde. Encima sos media tolola. No entendí. Pero media tolola la mina esta. Sí, eres media tolola la pobre. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a tratar de silenciar a ver por dónde andamos. Bueno. Entonces, los constitucionalistas siempre sostuvieron que el derecho a la vida estaba dentro de los derechos implícitos que menciona el artículo 33. El artículo 33 de nuestra Constitución dice que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Tradicionalmente, la Corte Argentina siempre entendió que el derecho a la vida estaba consagrado dentro de estos derechos implícitos, porque no se puede entender la soberanía popular y la forma republicana de gobierno, que, digamos, que implica, entre otras cosas, la igualdad ante la ley, si no se respeta ese derecho a la vida. ¿Sí? Entonces, si bien, insisto con esto, solo está mencionado en el artículo 29, nadie duda de que nuestra Constitución consagra este derecho como uno, digamos, como un derecho privilegiado de los que conocemos como de primera generación, ¿no? Lo vieron en la clase con Soraya cuando se dividen en generaciones o cuando se dividen por su contenido. Bueno, claramente el derecho a la vida es, como dice la Corte Interamericana, ahora lo vamos a ver, un prerequisito, ¿sí? O una, digamos, o una condición necesaria de la vigencia de cualquier otro derecho humano. Ahora bien, nosotros hasta 1984 no teníamos ratificada la Convención Americana de Derechos Humanos. En 1984 se ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos cuando la Argentina comienza su afortunadamente ininterrumpido periodo democrático hasta el presente, ¿sí? Y ahí ya nos comienza a, digamos, a regir, nos introducimos en el sistema interamericano como sistema de protección, donde asumimos que el Estado va a respetar, obviamente, los derechos contenidos en la Convención. Y entre ellos sí está el derecho a la vida. Y acá, fíjense que el derecho a la vida en la Convención está reconocido en forma expresa. Y en forma, además de expresa, bastante detallada, incluso más detallada por ahí que en algunos otros tratados internacionales, ¿sí? Esto ha dado lugar a una larga jurisprudencia de la Corte, tanto jurisprudencia contenciosa, es decir, aquellos casos en que se recibe una petición individual y una persona, un caso, digamos, de las víctimas es llevado a la fase contenciosa, es decir, donde el Estado es demandado por responsabilidad, por incumplimiento de alguno de los derechos humanos, como también en lo que se llama la competencia consultiva de la Corte. La Corte puede dictar sentencias en casos individuales contra los estados, pero también tiene una competencia
consultiva que genera lo que se llaman las opiniones consultivas. Bueno, la Corte ha generado algunas opiniones consultivas que tienen que ver con algunos aspectos de esta regulación. Bueno, no sé si lo leyeron ahí, si lo tienen ahí, si lo han podido ya ver, pero en principio la Convención Interamericana reconoce expresamente que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho será protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Ahí hay ya algunas cuestiones interesantes para mencionar, ¿sí? Pero vamos a seguir leyéndolo y después vamos a desmenuzarlo. Fíjense, el apartado 2 menciona o introduce la cuestión de la pena de muerte, ¿no? Fíjense que no condena en su totalidad la pena de muerte, sino que de alguna manera pone algunos límites a cómo esa pena de muerte cada estado lo puede tener. Ustedes tienen que pensar que la Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado que, digamos, va a regular las obligaciones de los estados de manera tal que si los estados lo incumplen, sean responsables frente, si aceptan la competencia, obviamente, puedan llegar a ser declarados responsables frente a la Corte Interamericana y, digamos, sean pasibles de que un tribunal internacional, un órgano jurisdiccional internacional, con todo lo que ello implica, le imponga una sanción a un Estado que haya firmado esta convención y que este Estado la tenga que cumplir. O sea que las obligaciones que se asumen en este contexto son muy fuertes para los estados, porque los estados no suponen que ningún órgano internacional los condene, ¿no? Para eso son estados soberanos. Entonces, esta obligación es muy fuerte. Y por eso, también en su redacción, el artículo 4 lo que tiene que compatibilizar es las realidades de estados que tienen diferentes legislaciones, que tienen diferentes tradiciones, y que tienen diferentes tradiciones jurídicas, digo, ¿no? Y que tienen, obviamente, la posibilidad de ir adecuando de manera progresiva sus diferentes legislaciones a lo que propone el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, era muy difícil que un país que ya hubiera tenido pena de muerte, léase Estados Unidos, pero puede haber otros, digamos, si la convención digamos, prohibía en forma absoluta que un Estado parte tuviera en su legislación ordinaria la pena de muerte, era muy difícil que ese Estado se sumara derogando esa legislación. Entonces lo que hace, fíjense, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que hace en esa redacción es, entre el parágrafo 2 y 3, lo que hace en definitiva es ir tendiendo hacia un abolicionismo progresivo, ¿sí? Fíjense que de los 6 parágrafos o apartados que tiene el artículo 4, 5 se refieren a el derecho digamos, a la limitación a la pena de muerte, ¿no? Con lo cual está claro que hay toda una cuestión en ese sentido. Un minuto, a ver. Bueno, me quedó incompleta esta diapo, pero antes de ir digamos, a lo que implica la pena digamos, cómo está regulada el derecho a la vida,
vamos a ver lo de la pena de muerte en Argentina, ¿sí? Desde 1853, el artículo 18 prohibía expresamente la pena de muerte para los delitos políticos, ¿sí? Para los delitos políticos. No prohibía esa pena para otro tipo de delitos, ¿sí? Fíjense, el artículo 18 dice: quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y los azotes. Bien, lo cual implicaba que Argentina podía, y de hecho tuvo durante mucho tiempo, la pena de muerte para delitos comunes, ¿sí? Si bien no fue una pena de muerte que se aplicó, sobre todo en épocas de dictadura, se reformaba el Código Penal y se ponía como pena la pena de muerte. Esto, bueno, tiene un largo camino. Lamentablemente siempre digamos, más allá de la prohibición expresa para delitos políticos, que nunca estuvo, obviamente, en el Código Penal, porque eso formalmente se respetó, ustedes saben que Argentina tiene una larga tradición de, digamos, ejecuciones por causas políticas, obviamente siempre extrajudiciales, con lo cual estamos por fuera de este plano, ¿no? Pero lo cierto es que no se llegaron a aplicar nunca la pena de muerte como una tradición de nuestro derecho penal, y luego de 1984, una vez que asume el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, se deroga la última ley de la dictadura que había impuesto que traía la pena de muerte para algunos delitos. ¿Dónde quedó la pena de muerte? Esto lo van a ver si lo ven del libro de Jiménez, tengan en cuenta esto, ¿no? Tengan en cuenta lo que les voy a comentar ahora, porque la pena de muerte subsistió en Argentina, ¿sí? En el Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar creaba, digamos, ese fuero y delitos especiales, que eran los que obviamente podían cometer aquellas personas ligadas a las Fuerzas Armadas, y no solo creaba el fuero y los delitos, sino además que tenía penas que no estaban en el orden común, como la pena de muerte. Bueno, esto subsistió hasta el año 2011, que, digamos, se modificó legalmente la situación en Argentina, se abolió finalmente la pena de muerte para los casos de delitos militares, y también se abolió el fuero militar. Esto se los digo, sobre todo, insisto con este punto, porque cuando lean el capítulo de Jiménez, que incluso yo se los dejé en la plataforma como bibliografía obligatoria, hace referencia a que todavía está vigente en el Código de Justicia Militar la pena de muerte en Argentina. Bueno, esto ya no es así. Lo que pasa es que, bueno, la edición del libro todavía no fue actualizada. El doctor Jiménez espera actualizarla dentro de poco, sobre todo si le podemos dar una mano, así puede salir más rápido, pero bueno, mientras suceda eso, tengan en cuenta esta modificación, porque les puede llevar a un error. No recuerdo, creo que el libro de Blasic, yo no recuerdo si ya tiene la mención a esta modificación o no. La verdad que, porque sé que la edición, no, me parece que tampoco la tiene, porque la edición es anterior. Así que, nada, tengan en cuenta esto. ¿Qué les quiere decir con esto? Que hoy la Argentina tiene prohibida en su Constitución expresamente la pena de muerte para delitos políticos, y también la tiene prohibida la tiene abolida para el resto
de los delitos políticos, ya no para delitos ordinarios de 1984 y ya no desde el 2011 para delitos militares porque terminó. Entonces, vuelvo a el artículo 4 de la Convención. Fíjense, a nosotros qué inciso o qué apartado de ese artículo nos cabría. ¿Cuál sería la El situación de 4, Argentina? A3, Perdón, ¿no? profe. A3 no se estableció la pena de muerte en los estados que han abolido. Sí, se considera también que la 3. Exactamente. La 3. La 4 no, la 4 la 4 nos compete, digamos, porque nosotros ya la teníamos en nuestro orden interno desde hace un siglo y medio, ¿no? O sea que no está mal también. Pero hoy por hoy nuestra situación es esa. Nosotros, si quisiéramos restablecer la pena de muerte para o los delitos comunes o los delitos militares, como la teníamos hasta hace menos tiempo, tendríamos que hacer ¿qué? ¿Qué se les ocurre? Modificar la Constitución. No. No tendríamos que aceptar el artículo 4. O ¿Y ese cómo, inciso, al menos. ¿Y cómo no aceptamos el artículo 4? Y ya no sé, no sé, no lo tomamos como instrumento, Quitándole, claro. internacional, claro, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, muy bien. ¿Y cómo Sacándole la tenemos que- jerarquía, mandando una ley al Congreso. Sí, pero esa ley, ¿qué trámite tendría que tener? No sacando de la jerarquía, como dijo, no me acuerdo si fue María Sí. Florencia, ¿Se puede solamente sacar un artículo? no. No, en principio Por no. medio de un decreto ley. No, por Dios, un decreto ley. ¿Qué es eso, Emilio? Desde 1983 Bueno, doctor. que no tenemos decretos leyes, no me asuste. Lo sé, pero bueno, era para decir algo, doctor. Porque No, en realidad- Emilio, no. Hay que salirse. Desterremos esa palabra, por Dios, de nuestro vocabulario. Sí, Existe, sí, ¿sabés lo que pasa, que, Emilio? Estamos- Que todavía existen decretos ley, ese es el problema. Pero Estamos acostumbrados son a los de legislar los así. gobiernos los gobiernos dictatoriales, sí. Hay que No, salirse. pero hay que En salirse, muy bien. ¿Cómo? Claro, hay que salirse, pues no se puede. Es un trámite en el Congreso, pero tiene una mayoría grabada. Muy No es tan bien, sencillo. Matías, muy bien, exacto. Para denunciar, técnicamente se llama así, para denunciar la convención y salirnos de del sistema de la convención, hay que hacer el trámite en el Congreso que exige una mayoría grabada de 2/3 de los miembros totales de cada cámara. O sea que cuando la gente, los medios de comunicación, el periodismo, cualquiera, no importa, cuando alguien dice hay que establecer la pena de muerte en Argentina para tal delito, no importa cuál, bueno, tendrían que saber que es un trámite políticamente muy, muy, muy difícil de lograr. Muy difícil de lograr, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque conseguir una mayoría de 2/3 de los miembros totales de cada cámara, hagan la cuenta, necesitaríamos 170 y pico diputados, si no hago mal las cuentas, porque son 257 en total, casi 180 diputados creo que necesitaríamos reunir las voluntades, y de senadores son 72, así que estaríamos aproximadamente en 50 más o menos, ¿no? 40 y pico, 50. ¿Sí o sí hay que denunciar a todo el instrumento? ¿No se puede denunciar solamente un artículo? No, no se puede denunciar un artículo. Lo único que se puede hacer es cuando un Estado, lo vamos a ver Al cuando momento de veamos, ratificarlo. claro, lo vamos a ver cuando veamos el tema del comienzo del derecho a la vida, ¿sí? Pero solamente cuando un Estado lo va a ratificar, podría ser una reserva. Igualmente esas reservas son
digamos, primero que no podrían desnaturalizar fuertemente, digamos, como sería decir, bueno, el artículo 4 no me aplica. No, la reserva puede ser alguna cuestión, digamos, que tenga que ver muy, muy puntual, pero no con un artículo tan importante como es el artículo 4 acá. Aunque no podría ser solamente, por ejemplo, el inciso 3 del artículo 4, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que en este contexto no se podría, ¿sí? Insisto con esto, si bien es muy interesante a veces la discusión de por qué sí o por qué no tendría que haber pena de muerte, la van a ver en penal también, o cuando hagan, si alguno hace criminología, que bueno, obviamente es una discusión central ahí. Lo cierto es que en nuestro país ya se ha tornado casi una discusión baladí, digamos, en el sentido de que discutamos cosas que sean posibles, digamos, no estas que la verdad que es muy difícil, de lograr. Más allá de que yo personalmente, obviamente estoy a favor de la abolición progresiva y en contra de la pena de muerte, digo, pero eso es una cuestión personal mía. Lo que digo es que muchas veces esa discusión no es práctica jurídicamente porque es muy difícil de lograr. Y para eso también no, para eso sirve el Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿no? También muchas veces para decirle evitar que los estados por ahí, por alguna cuestión puntual, por alguna política determinada, digamos, se corran hacia algunos extremos, ¿no? Entonces, que traten de mantenerse en un plano medio en el cumplimiento de los derechos. Esto, a ver, estamos hablando de pena de muerte como una pena legal, ¿no? Eso está claro. Ahora vamos a ver otros aspectos. Profe, vamos, Sí, perdón, ¿puedo hablarte de diapositiva? Un dale, segundo. dale. Sí. Vamos a charlar, o no sé si lo vamos a tomar más adelante, el tema de cómo se concilia esto, más allá de la postura que yo tenga, no estoy a favor o en contra de lo que es el aborto, el tema del artículo 1, que me llama la atención que diga en general, porque claramente Ahí está, claro. está aceptando que capaz que hay algunos países que no lo aceptan desde el momento de la concepción al inicio de la Claro. vida. O ya lo vamos a ver más adelante y me estoy... No, lo vemos ahora si querés, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo vemos ahora porque viene el caso, no hay problema. Bueno, fíjate, la discusión sobre desde cuándo se comienza a proteger la vida es una discusión central, lo deben haber visto en las discusiones cuando se trató el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y todo eso. Bueno, el sistema interamericano desde el momento en que propone la convención, también acá, como tuvo que conciliar en el artículo 2 aquellos países que tenían pena de muerte y que no iban a cambiar, digamos, era muy difícil que fueran de golpe a cambiar su legislación interna para incorporarse a la convención, insisto con este punto, digamos, la idea de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando propone la convención, la idea es que los países la suscriban, no que no la suscriban, ¿sí? Entonces no quiere tener 3 países que la suscriban o que la ratifiquen y 32 que no. No, la idea, siempre los sistemas de protección tienden hacia lo que se llama una universalización, que la mayor cantidad de países, en nuestro caso son 35 países, digamos, que están en la OEA, se sumen. Lamentablemente hay muchos países importantes, como Estados Unidos o Canadá, que hoy por hoy no están en la convención. Sí están en el sistema de protección, pero no han ratificado la convención, ¿sí? Pero bueno, eso no los quiero confundir. Vuelvo a esto, Lautaro. Cuando se propone la redacción, si ponían la fórmula de que este derecho estará protegido por la ley a partir del momento de la concepción, iban a limitar la entrada al sistema de la convención de aquellos países que tenían legislación de interrupción del embarazo, ¿sí? Sobre todo, insisto,
pensando en Estados Unidos. Estados Unidos ya había en este momento dictado el famoso fallo Roe versus Wade, no sé si lo han sentido nombrar, ¿sí? Donde la Corte Suprema de Estados Unidos, basado digamos, el derecho a la intimidad de la mujer, que después se refleja en el derecho a la decisión sobre su propio cuerpo, había aceptado la interrupción del embarazo en el primer tercio de semanas, ¿no? O sea que ya tenían consagrado ese derecho entre otros países, ¿no? Sobre todo de habla hispana, Canadá, y no recuerdo después si algún otro país de Centroamérica lo tenía también, de los de habla hispana, no, perdón, dije al revés, de los de habla anglosajón. Pero la cuestión es que dejó la puerta abierta para que los países pudieran incorporarse. De hecho, hubo un caso que he citado en la jurisprudencia, lo van a ver si quieren en un cuadernillo que yo les dejé de la Corte Interamericana, sí, de la Corte Interamericana, un caso de la Comisión Interamericana que se llamó Baby Boom, digamos, donde la comisión hizo una interpretación donde lo que planteó es que aquellos países que tenían legislación digamos, que aceptaban el aborto no estaban en contra de lo que decía la convención. Por eso está, y él en general, entre comas, ¿sí? O sea, en general desde el momento de la concepción, pero deja la puerta abierta a otras situaciones. Igual se complica eso, Lautaro, en nuestro derecho, ¿sí? Porque nosotros tenemos ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero a su vez el Código Civil, ¿sí?, indica que, digamos, el momento del comienzo de la vida es en la concepción. O sea que en principio ahí tenemos que adecuar algunas cuestiones. Y también el artículo 75 de la Constitución, en el inciso 23, en el segundo párrafo, también habla, ¿no?, de la protección de niños del embarazo. Exactamente, exactamente. Esos fueron algunos de los, digamos, de las discusiones constitucionales que hubo al momento de sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Perdón, profe, y también, si no me equivoco, a nivel de instrumento internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño también nos la protege Exacto, desde la exacto. concepción. Por eso es que también, más a que yo, no tengo miedo de decirlo, yo estoy a favor del aborto, pero siempre me costó conciliarlo con todos estos instrumentos, con la Constitución y con el artículo que mencionabas del Código Civil. Por eso es que seguramente de ahí no se deben agarrar algunos jueces para declarar la inconstitucionalidad, como está sucediendo actualmente, de la ley del aborto. Tal cual, tal cual. Aclaro lo que vos decís de la reserva que se hizo con respecto a la Convención de los Derechos del Niño, porque también es un punto muy interesante. La Convención de los Derechos del Niño considera niño, digamos, a la persona desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, ¿no? Argentina, cuando la suscribe, hace una reserva de interpretación, digamos, y dice, para Argentina consideramos niño a la persona desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad. Entonces, muchos, como esa convención tiene jerarquía constitucional, muchos juristas interpretaron que esa reserva interpretativa también tenía jerarquía constitucional, ¿sí? Y que por lo tanto una ley como es la de interrupción voluntaria del embarazo no podía modificar esa reserva que se hizo Argentina en el momento que suscribió la Convención de los Derechos del Niño. La cuestión es compleja. Primero, es una reserva de interpretación, ¿sí? Con lo cual, en el derecho internacional, digamos que
frente a la comunidad internacional no tiene mucho peso, porque la convención sigue siendo la convención, y aparte que los órganos que interpretan los derechos contenidos en cada convención, que generalmente son los comités, tienen la facultad de decidir, de alguna manera, si la reserva que hizo el Estado es válida o no, ¿sí? Porque el Estado puede hacer muchas reservas, pero muchas veces el comité dice, por más que haya hecho estas reservas ese Estado, nosotros le seguimos exigiendo esta obligación porque finalmente suscribió la convención, y una reserva, de acuerdo a lo que indica, de acuerdo a lo que indican los tratados internacionales, no puede desnaturalizar el tratado que se firma. ¿Se entiende? Entonces, primero que es una cuestión compleja. Después, lo que interpretan también los, digamos, otros juristas de este lado es que, en definitiva, esa interpretación no integra la jerarquía constitucional porque se ha hecho por ley, ¿sí? Y por ley también se podría modificar. Y de hecho, lo que está haciendo el Congreso al declarar al sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo que está haciendo es compatibilizando el orden interno, ¿sí? Entonces, podemos pensar, si una ley posterior acepta la posibilidad en determinadas condiciones de la interrupción voluntaria, no es que está negando ni esa reserva interpretativa de la Convención, ni al Código Civil que indica eso, sino que de alguna manera está haciendo una complementación, y una cosa no resultaría incompatible con la otra, salvo, obviamente, que el intérprete después lo considere así, ¿no? Pero en principio, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, si ustedes ven el artículo 3, cómo está redactado, lo que trata es de compatibilizar todas estas normas a partir de, obviamente, una norma posterior que tiene la misma jerarquía que la interpretación, la reserva interpretativa que se hizo de la Convención de los Derechos del Niño y del Código Civil, porque el Código Civil no deja de ser una ley. Así que bueno, eso es más o menos hasta ahora lo que se ha entendido en general en aquellas causas que han aceptado la constitucionalidad hasta ahora de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Finalmente, en algún momento la Corte se va a tener que pronunciar, calculo yo, y lo vamos a tener, espero, un poquito más, por lo menos con lo que se llama el intérprete final de la Constitución, o el intérprete, ¿cómo es que se dice? El intérprete oficial me sale, pero no quiero decir esa palabra. El intérprete fidedigno de la Constitución, ¿no? Así que más o menos, no sé si Lautaro te aclara un poquito el panorama, pero es Claro, complejo. sí, sí, igual yo también entendía que era complejo y que hay muchas discusiones actualmente, y bueno, hasta que no, como decís vos, no llegue hasta la corte y hagan su interpretación, no vamos a poder usarla como Ahí, jurisprudencia. sí, yo les dejé también en la plataforma un artículo de María Piqué, que aborda estos temas. El artículo es anterior, no solo anterior a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a la 27610, nunca me sale el número, 27610, sino que es anterior inclusive al fallo de la Corte, que es un fallo de 2012 que fue muy importante, que se llamó FAL, F-A-L, no sé si lo han sentido nombrar. El fallo FAL es el fallo por el cual la Corte interpretó el artículo 86 del Código Penal, que, digamos, castigaba el aborto, o mejor dicho, no es que castigaba el aborto, que traía las excepciones en casos de abortos terapéuticos o por violación, ¿sí? Cuando estuviera en peligro la vida de la madre, o cuando el embarazo fuera producto de una violación, y decía a mujer idiota, ¿sí? Entonces ahí había una interpretación, digamos, había una discusión bastante bastante larga en
en el derecho argentino, y ahí lo que, y es más, si van a ver el cuadrito, el cuadrito que en este punto también trae el libro de Jiménez, van a ver que ahí está claro, porque él separa estas dos posibilidades, es decir, la causal de antijuridicidad, ¿no? En el caso que el aborto sea por producto de violación, o que sea por producto de violación cuando la mujer no tiene las facultades, cuando tiene las facultades mentales alteradas, ¿no? Entonces, bueno, ahí la Corte dijo que finalmente eran dos casos separados. En el caso de una violación, cualquiera sea la condición de la mujer, y obviamente cuando fuera a una mujer que no tenía sus facultades mentales totalmente plenas, ¿no? Eso fue en el 2012, y fue el fallo que la Corte le dijo a los poderes públicos: no tienen que pedir autorización judicial. Directamente tienen que la autoridad administrativa realizar un protocolo por el cual, con el solo hecho de las declaraciones juradas de las víctimas o de sus representantes en su caso, se proceda a realizar la interrupción del embarazo. Que dio, no sé si ustedes recuerdan, pero bueno, dio bastante a discusión, porque hubo algunas provincias que no lo hicieron, ese protocolo, digamos. Ahí lo que se buscaba, perdonen que me estoy extendiendo en el tema, pero bueno, ya lo liquidamos, digamos. Ahí lo que se buscaba era también solucionar un problema que le habían marcado los organismos internacionales de derechos humanos a la Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina, cada vez que se presentaba un caso de aborto, lo que se conoce como aborto no punible, el caso se judicializaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque los médicos decían: no, en esta situación, no, los médicos, o bueno, los sanatorios, o quien fuera, digamos, en esta condición no hago la práctica, porque obviamente puedo estar cometiendo un delito. Entonces, muchas veces las víctimas tenían que recurrir a un amparo para que los jueces dieran autorización de que efectivamente estábamos ante un caso de aborto no punible, y que se realizara la práctica. Lo que pasa que en el trámite, digamos, muchas veces los embarazos inclusive llegaban a término, ¿sí? O en el caso de interrupciones que tenían que ser terapéuticas por embarazos anancefálicos, se dice, corríjanme si a alguno le suena la palabra, yo siempre me equivoco en alguna sílaba ahí, digamos que son aquellos embarazos que ya se sabe que no pueden llegar a buen término, y obviamente extenderlos en el tiempo le causa un fuerte sufrimiento a la persona gestante. Lo que hacían casi era digamos, una práctica de tortura, ¿no? para las personas gestantes. Entonces, los diferentes organismos internacionales le habían indicado a la Argentina que tenía que, digamos, adecuar su legislación o adecuar sus prácticas para que esto no sucediera. Bueno, la Corte por eso en el 2012, en el caso Fall, toma esta decisión, que fue el primer, digamos, un primer reconocimiento. Lautaro agotó este camino para decir que tanto el reconocimiento de la vida desde el momento de la concepción, como el reconocimiento a la atención, digamos, a los niños desde el embarazo, no era un derecho absoluto, digamos, que había situaciones en que podía meritar su regulación, ¿no? Bueno, nada, ¿estamos más o menos? Me fui muy largo con este tema. No, está bien, es que me quedó bastante claro. Ahora, habías hablado de un artículo de alguien que había escrito antes que salga la ley, ¿me lo podés mencionar? Sí, es un comentario al artículo 4 de la Convención, se llama Derecho a la Vida, y está en la plataforma. Fíjate que yo lo puse antes de empezar la clase, lo puse en el módulo 6, ¿sí? Derecho a la Vida, lo puse como bibliografía optativa. Perfecto, María gracias. Piqué es una profesora, generalmente se dedica a
procesal penal, pero obviamente también a derechos humanos, y es muy interesante. De hecho, es la que hizo toda la traducción al juicio de George Floyd, al juicio por jurados del caso de George Floyd, que tiene unos trabajos muy interesantes. Este lo hizo hace bastante tiempo, pero está muy, muy bien. Bueno, entonces, vamos a esto. ¿Qué se entiende por el derecho a la vida? La Corte Interamericana tiene dicho en una innumerable cantidad de fallos que lo que distingue al derecho a la vida es que es un prerequisito, es un derecho fundamental porque es un prerequisito para el disfrute de los otros derechos humanos, ¿sí? Cuando ustedes van a las características de los derechos humanos, seguramente recordarán que vieron la interdependencia. Bueno, el derecho a la vida es obviamente el prerequisito para la efectivización del resto de los derechos humanos. Es decir, la Corte dice, es un presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos humanos, ¿sí? Y como está ahí, digamos, fíjense, supone una obligación negativa por parte del Estado, es una obligación de evitar una conducta, que es la de privar, voy a la diapo anterior, privar arbitrariamente la vida. Fíjense, punto 1 del artículo 4, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Qué quiere decir privado de la vida arbitrariamente? Bueno, es básicamente cuando el Estado comete actos que no van a estar fundados ni en la legislación interna, ni obviamente en la legislación internacional, pero tampoco en hechos que justifiquen que alguien sea privado de la vida. Lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle más adelante. Pero básicamente, como dice ahí, son los actos o omisiones de cualquier poder del Estado cometidos por sus agentes. Si un agente del Estado, ¿sí?, comete un acto que arbitrariamente puede generar la muerte de una persona, está violando esta manda, ¿sí? O incluso por conductas de terceros, ¿sí? Cuando, bueno, ha ocurrido, como dice ahí, una omisión del Estado, un acto de tolerancia o omisión del Estado, o cuando el Estado se encuentra en posición de garante con relación a dichas obligaciones. Ahora vamos a ver qué implica la posición de garante. Y esto nos lleva a lo que es la obligación positiva, porque no alcanza esta faz negativa, digamos, que el Estado no realice un acto para efectivamente privar de la vida a una persona en forma arbitraria, sino lo que supone la obligación positiva es que el Estado tiene que tomar todas las medidas necesarias para que efectivamente se cumpla este derecho a la vida con una serie además de condiciones que implican, digamos, mucho más, lo vamos a ver ahora más adelante, implican mucho más que, digamos, prohibir a sus propios agentes que realicen actos arbitrarios que puedan quitar la vida de una persona, ¿sí? En este caso, el sujeto pasivo, digamos, es toda persona humana, ¿no? Todo ser humano, como dice ahí, en general, a partir de la concepción, es el sujeto pasivo porque es el sujeto de la protección. Y acá, el sujeto activo siempre va a ser el Estado. Está en cabeza de ese Estado la responsabilidad de tomar en sus manos la omisión de cometer actos de cualquier tipo que puedan violar este derecho, y la acción de realizar algunas acciones además para que este derecho efectivamente se consagre, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé si quedó claro lo que le quiero decir, pero básicamente si yo como Estado
dejo una determinada población o determinada región o en determinado momento el país en un estado de situación de anarquía tal que la gente se pueda matar entre ellas, también estoy haciendo un acto de omisión por el cual no estoy cumpliendo mi deber de asegurarle la vida y la seguridad a las personas. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Sí, ¿no? Es claro. Sí. De eso hablamos cuando hablamos de una faz positiva y una faz negativa. Fíjense, además, el derecho a la vida es, digamos, tan extendido que supone que no tiene restricciones. ¿En qué sentido no tiene restricciones? Bueno, ustedes, yo no sé, todavía no lo deben haber empezado a ver, el módulo 5 con el doctor Jiménez, cuando vean poder de policía y estado de sitio, van a ver que los derechos pueden ser reglamentados, ¿sí? Y que en algunos casos, algunos derechos pueden ser suspendidos en situaciones de como dice nuestra Constitución, de ataque exterior o conmoción interior, ¿no? Para ponerlo en términos del artículo 23 de nuestra Constitución, pero en definitiva, cuando existen actos que afectan el orden público, el Estado, como mecanismo de defensa, tiene algunas posibilidades de restricciones, pero no solo pensemos en eso. Pensemos también en lo que nosotros venimos viviendo hace casi 1 año y medio, ¿no? Restricciones a algunos de nuestros derechos, no por motivos digamos, de conmociones internas, sino por motivos sanitarios, ¿sí? Nosotros en determinado momento, bueno, teníamos impedido nuestro derecho, no sé, a la circulación, bueno, algunos otros derechos, ¿sí? En función de la pandemia que estábamos viviendo. Bueno, acá el derecho a la vida, entendido como imposibilidad de una suspensión en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o la seguridad del Estado, no puede ser suspendido. Fíjense, son derechos inderogables, ¿sí? No puede ser restringido ni suspendido, ni siquiera en estados de excepción. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado no puede tomar, en sus manos determinadas medidas para salvaguardar, digamos, su integridad. Claro que lo puede hacer. Lo que no puede hacer, por ejemplo, en un estado o de guerra o de peligro público, hacer una ejecución extrajudicial, mandar, por ejemplo, a sus fuerzas de seguridad o a sus fuerzas armadas a ejecutar sin el debido proceso a cualquier persona. Y vuelvo, perdónenme, fíjense, al punto 2 del artículo 4, si bien lo vamos a ver ahora, fíjense que cuando un Estado puede interponer, puede, digamos, recurrir a la pena de muerte en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena dictada con anterioridad a la comisión del delito, ¿no? Y siempre y cuando sea para delitos graves. Entonces, por eso se supone que el derecho a la vida, es decir, el derecho a que tenemos toda persona humana a que no se nos prive arbitrariamente de nuestra vida, no puede quedar suspendido ni siquiera por estos casos. Podría, por ejemplo, quedar suspendido nuestro derecho a la libertad individual. De hecho, insisto, lo van a ver cuando vean estado de sitio, nuestra Constitución le permite al Poder Ejecutivo, sin intervención judicial, cuando está declarado ese estado de sitio, arrestar a las personas. Lo que no le permite, y en consonancia obviamente con la Convención Americana, lo que no le permite es ni imponer una pena, menos que sea de muerte, ni obviamente hacer una ejecución extrajudicial. ¿Se entiende esto? Por eso es un derecho tan importante. Lo de la pena de muerte en Argentina ya lo vimos, ¿sí?
Y acá tenemos, bueno, me adelanté un poquito, ¿no? A las limitaciones a la pena de muerte que trae la Convención. Fíjense, esta aplicación está sujeta a ciertas reglas procesales, son las que les mencioné yo. Primero tiene que haber una sentencia ejecutoriada, quiere decir una sentencia firme, ¿sí? Obviamente tomada ante un tribunal. Ese tribunal tiene que ser imparcial, independiente, es decir, donde se hayan cumplido las reglas del debido proceso, que también están mencionadas en la Convención, en su artículo 8, y que ustedes las van a estudiar en la segunda parte, ¿no? Pero bueno, ese debido proceso implica no solo que la ley sea anterior al hecho del proceso, sino que la persona en ese proceso judicial haya tenido la posibilidad de defenderse, la más amplia posibilidad de defenderse, haya tenido, por ejemplo, la posibilidad de un recurso, ¿sí? Por eso habla de sentencia ejecutoriada, ¿sí? Obviamente que los funcionarios judiciales que intervienen en esa causa tengan independencia e imparcialidad, ¿sí? Y que haya tenido lugar a una serie de, insisto, garantías judiciales que ustedes las vamos a ver en detalle en la segunda parte. Entonces, esas son las reglas procesales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué hace hincapié en esto la Convención? Bueno, porque en muchos países, por ejemplo, se habla de la ley marcial, ¿no? Incluso se habló acá, ahora que lo menciono, cuando se hablaba de toque de queda, ¿se acuerdan? Sí, en algunos casos también, más que en otros países que en el nuestro, se hablaba de la ley marcial, digamos, como la posibilidad de ser sujeto a un proceso, digamos, sumario por parte de las Fuerzas Armadas que implique una condena que podría ser incluso a una pena de muerte, ¿sí? Entonces, está excluyendo esa posibilidad. Y luego, que debe aplicarse para los delitos más graves, ¿sí? Y la garantía que nosotros ya tenemos y conocemos, no conexos con delitos políticos, ¿sí? ¿De qué habla con aplicar a los más graves delitos? Bueno, en realidad no los menciona, pero se supone que tienen que ser aquellos delitos fundamentalmente que tutelen como bien jurídico protegido la vida de otras personas, la integridad, ¿sí? A eso nos referimos con los delitos más graves. Y deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones propias de la persona del reo. Acá no sé si lo recuerdan, pero fíjense, vamos al punto 5, ¿sí? Donde dice que no se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de edad o más de 70, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez, ¿sí? Y finalmente, para ¿Qué es estado completar de este gravidez? punto, embarazo. Ah. a mujeres embarazadas, ¿sí? Y fíjense, en el último punto, toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de pena, las cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. Esto tiene que ver, no sé si recuerdan de derecho constitucional que es amnistía, que es indulto y que es conmutación de penas, o por ahí lo han visto por ahí no sé si en penal, pero básicamente la amnistía es un perdón general que da el Poder Legislativo, el indulto es un perdón, digamos, la amnistía olvida generalmente el delito, con lo cual no queda antecedente, el indulto es digamos, un perdón de la pena, con lo cual no se borra el delito y lo concede el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y en casos particulares. Y la conmutación de pena también tiene las mismas características, pero lo que hace es reducir la pena, ¿sí? Muchos discuten esta posibilidad. El tema es que tengan en cuenta algo que aclara Jiménez en el libro, un capítulo del libro que trata en este punto, que nuestro artículo 36, el de defensa del orden constitucional, impide que alguien que haya cometido alguno de esos actos y que sea juzgado tenga el beneficio de la amnistía, el indulto o la conmutación de pena.
Entonces él pone un caso hipotético cuando todavía estaba vigente la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, y dice, bueno, si un militar se alza contra el orden constitucional y como parte de los delitos que trae el Código de Justicia Militar, que traía en ese momento, le imponen la pena de muerte, según la convención podría solicitar el indulto o la conmutación de pena, dice, pero según el artículo 36 de nuestra Constitución, no. Entonces ahí él, digamos, nota que podría haber un conflicto entre normas de la misma jerarquía. Recuerden que el 75, inciso 22, dice que la Convención Americana tiene jerarquía constitucional. Bueno, es un muy interesante caso, digamos, para ver lo que podría pasar con el tema de la jerarquía, pero hoy ya no nos aplica porque ya no existe la pena de muerte, ¿no? En nuestro país quedamos dentro del punto 3, así que es un poco un caso de laboratorio que ha quedado un poco para lo histórico. Pero bueno, la idea por qué es el artículo 2, el artículo 3, 4, 5 y 6 tienen una noción que le llamamos abolicionismo progresivo. Lo que tiende la convención es a que no exista más la pena de muerte, y que en los casos en que exista, por algún motivo, incluso el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo pueda impedir que se cumpla, ¿no? Volvemos. Habíamos visto lo de las no restricciones, habíamos visto lo de la pena de muerte, ¿sí? Esto también ya lo vimos nosotros, de alguna manera lo comentamos recién. Nosotros estamos dentro de los países que han abolido la pena de muerte. En los que no han abolido la pena de muerte, tienen todas estas. Fíjense que acá menciona las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 que yo les mencionaba recién, ¿sí? Y refuerzan algunas garantías, como lo son el tribunal competente, la no aplicación retroactiva de la ley y una sentencia firme. Fíjense, esto es interesante lo que dice al final, porque dice, en la opinión consultiva, ¿sí? La Corte Interamericana ha dicho que en un proceso se puede llevar a la aplicación de pena de muerte. Afirmó que, siendo la ejecución de la pena de muerte una medida de carácter irreversible, exige del Estado el más estricto y riguroso respeto de las garantías judiciales, de modo a evitar una violación de estas, que a su vez acarrearía una privación arbitraria de la vida, ¿sí? Esto es lo que se denomina, fíjense, el alto escrutinio, es decir, al ser irreversible esta pena, vamos a tratar de poner todas la luz en todas las garantías posibles, ¿sí? Ustedes saben que en sede penal, digamos, podría haber un recurso de revisión en el caso de que surgieran nuevos elementos. Bueno, acá sería obviamente que si se cumplió efectivamente la pena no se podría dar. Y acá vamos a un tema que en América Latina es central, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué debe pasar para que una acción de las fuerzas del Estado que traiga aparejado el uso de la fuerza que llegue a ser letal no sea considerado una violación al deber de preservar la vida, o por el contrario, no sea considerado una forma arbitraria de quitar la vida? Bueno, fíjense, ese uso de la fuerza por parte de agentes del Estado tiene que tener estas 5 características. Tiene que ser, ustedes piensen, por ejemplo, en el típico caso de un policía que usa de la fuerza letal para reprimir un delito, ¿sí? O de lo que sucede muchas veces, que vamos a ver algún caso con el tema en las prisiones. Bueno, ese uso de la fuerza tiene que ser excepcional, planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades, de tal forma que sea el último recurso cuando se hayan agotado y fracasados los demás medios de control.
se debe prohibir como regla general el uso de fuerza letal y las armas de fuego, y su uso debe estar formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, de tal forma que no exceda el absolutamente necesario. Debe ser proporcional y necesario, y debe atender al principio de humanidad, y se requiere que la legislación interna establezca las pautas para la utilización de la fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes del Estado. Y que en el caso del uso de las armas de fuego con consecuencias letales debe iniciarse una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva sobre ella. Lo que sucede, bueno, no sé si tienen acá, obviamente, opinión formada ustedes, pero claramente son lo que muchas veces nosotros vemos como, digamos, se conocen habitualmente en la jerga como casos de abuso de armas por parte de la policía que llegan a casos de gatillo fácil, ¿no? O de otro tipo de uso de la fuerza que no es proporcional y necesario, ¿sí? Y que también tienen como resultado la muerte. Por ejemplo, no sé si todos lo conocen o lo han sentido nombrar, el famoso caso de Walter Bulacio, ¿no? Walter Bulacio es un chico de 17 años detenido por la policía luego de un recital de los Redonditos Ricota, si no me equivoco, en 1992, en Buenos Aires, en el estado de obras sanitarias, le pegan en la cabeza, lo dejan 3 días tirado en una celda y finalmente Walter fallece, ¿no? Digo, ahí hay, no es en caso de uso de armas, pero hay un uso desproporcionado de la fuerza, además de que hay otra serie de violaciones, digo como un caso mínimo. Y el otro caso que también podemos pensar claramente es en el de Chocobar, que digo, para mencionar 2 casos famosos, ¿no? Fíjense, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana? Que el uso de la fuerza debe ser definido por la excepcionalidad y nuevamente limitado proporcionalmente por las autoridades, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Perdón que no me gusta interrumpir, pero No, pero también, a mí me gusta que me interrumpan, ¿eh? en estos casos de fuerza desmedida, ¿no? De las fuerzas Sí. de seguridad, ¿también entrarían las desapariciones? Porque en el caso de Sí. Bulacio, o sea, pienso en Arruga, por ejemplo. Luciano Arruga sería un ejemplo. Vamos a ver ahora, un poquito más adelante vemos desapariciones. Ok. Pero es un ítem, sí. Es un ítem. Fíjense, acá nuevamente habla de la excepcionalidad en el uso de la fuerza letal, las armas de fuego por parte de los agentes de seguridad, es decir, le pide a 2 cosas al Estado. Primero, que ese uso esté regulado por ley y que sea formulado de manera excepcional. Y la otra, que debe ser, esto ya es una manda para los legisladores, que lo tienen que poner en la ley, pero además para los intérpretes judiciales, tiene que ser interpretado restrictivamente, de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que lo absolutamente necesario en relación con la fuerza o la amenaza que se pretende repeler, ¿sí? Cuando se usa fuerza excesiva, toda privación de vida resultante es arbitraria. Y acá el Estado, por causa de sus agentes, estaría siendo pasible, si no remedia en el orden interno, si no remedia estas cuestiones en el orden interno, de ser pasible de responsabilidad internacional. ¿Por qué hago todas estas salvedades? Primero, vamos a lo de la interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo hago una interpretación amplia en lugar de restrictiva, digo, bueno, todo caso donde se usó el arma lo justifico en cualquier circunstancia, ¿sí? No, bueno, lo que está diciendo acá el sistema interamericano es decir, no, usted tiene que ser muy restrictivo, tiene que poner especial atención en que efectivamente ese caso era
el último ratio, el uso del arma, que obviamente o el uso de la fuerza, que va a causar la privación de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted como Estado, a ver si me siguen en este razonamiento, ¿por qué es esto? No es para dar argumentos a quienes quieren, digamos, tener mano blanda con los delincuentes, ni nada de eso, no. Acá hay una cuestión de lógica jurídica. El Estado asumió que no va a privar a nadie de la vida arbitrariamente. Los funcionarios de la Fuerza de Seguridad son agentes del Estado, entonces son los primeros que tienen el deber de cumplimentar la legalidad que supone ese compromiso del Estado. Entonces, si nuestros propios agentes no pueden cumplir ese mandato, estamos medio complicados, porque ¿cómo se lo vamos a pedir después a los ciudadanos? Porque si un ciudadano toma también arbitrariamente la vida de una persona o priva de su vida arbitrariamente a una persona, aunque alegue defensa propia, ¿sí? El Estado lo va a investigar y si no se dan las causales de esa defensa propia, lo va a terminar condenando. Entonces, tenemos que utilizar esta idea de interpretación restrictiva para estos casos para precisamente proteger la legalidad al que deben cumplir todos los agentes del Estado y los ciudadanos también, pero obviamente que los agentes del Estado están en una posición distinta, ¿sí?, con respecto a un ciudadano común, porque tienen la obligación de cumplir esa legalidad. El ciudadano, si no la cumple, de última será pasible de una pena, ¿sí? Pero el representante del Estado, que puede ser el agente de una fuerza de seguridad o cualquier agente del Estado, es el representante del Estado y tiene una obligación superior a cualquier ciudadano común en el cumplimiento de esa legalidad. Entonces, acá está la cuestión que se le exige tanto que digamos que también forma parte del discurso público. ¿Y por qué se le exige tanto a los policías? ¿Por qué se le exige tanto a las fuerzas de seguridad? Bueno, por esto. Porque el Estado responde por ellos. Y el Estado responde por ellos en el orden interno, pero también en el orden internacional si en el orden interno no responde. ¿Vamos bien hasta ahí? Digo, pueden no estar de acuerdo, es una cuestión que podríamos discutir, pero estos son los estándares que se desprenden del sistema interamericano. Y acá, fíjate, Ivana, ¿era que me preguntabas? Sí, sí, Acá tenemos la desaparición forzada de personas. Bueno, hay una larga construcción en la Corte Interamericana sobre el concepto de desaparición forzada de personas. De hecho, el primer caso, Velázquez Rodríguez, de la Corte Interamericana, es sobre un caso de desaparición forzada de personas. Fíjense que en el derecho, en el artículo 4, no se menciona expresamente la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas en el sistema interamericano tiene una convención específica. ¿Y por qué tiene una convención específica? ¿Por qué se tuvo que dar esa convención específica? Bueno, primero porque no estaba contemplado en la Convención Americana. Recuerden que la convención se redacta en 1969. Y si bien ya era una práctica en algunos estados la desaparición forzada de personas, la masividad en esta práctica, lamentablemente, en América Latina, se va a dar sobre todo en la década del 70, ¿no? Y sobre todo también, bueno, en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, en menor medida, Paraguay, pero es una práctica, ojo, también Honduras, Guatemala, El Salvador, digamos, hay muchos países en que esta práctica se torna efectivamente una política de los estados dictatoriales que nos lleva a hablar de terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. De hecho, hoy se cumplen 44 años de la Noche de los Lápices, ¿no? Un evento que me parece que todos conocemos. No sé por qué me acordé ahora de eso. Sí sé por qué me acordé, porque estamos hablando de esta práctica, ¿no? Pero, ¿por qué lo relacionamos con el derecho a la vida? Bueno, porque si bien, digo, hay una convención específica, la Corte Interamericana ha entrado
antes del dictado de esa convención interamericana, ha entrado a analizar casos de desaparición forzada de personas en cuanto también supone que son privaciones arbitrarias al derecho a la vida. ¿Por qué? Porque si bien digamos, el delito de desaparición forzada de personas implica no solo la privación de la vida, sino que implica además, obviamente, una privación ilegal de la libertad, generalmente una situación de tormento, y encima una violación al derecho a la verdad, digamos, a la posibilidad de que los deudos puedan saber el destino de las víctimas, hacer su duelo y tener sus propias reparaciones. Bueno, lo que entienden es que a partir de todas estas acciones, obviamente, aún a pesar de, digamos, del ocultamiento o la desintegración de los cadáveres en muchos casos, se procura, digamos, como se procura la impunidad de los que cometieron, también significa una violación no solo al derecho a la vida, sino además al derecho a la verdad, que también es un derecho que la Corte Interamericana ha consagrado a partir de la interpretación de los deberes de, digamos, de investigación judicial que tienen los estados, ¿sí? Por eso se relaciona la desaparición forzada con el derecho a la vida, y fundamentalmente con la reparación del Estado. Como dice ahí, el Estado no debe no solo evitar que tales violaciones sean cometidas dentro de su Estado, sino también debe crear las condiciones necesarias para que se promueva la salvaguarda de los derechos humanos. Y más aún, a ver, no sé si lo dice más adelante, ¿sí? No. Lo dice, fíjense, acá. Perdón. Acá, fíjense el punto 5, que esto es igual para cualquier caso donde haya una violación a este deber, ya sea por acción o por omisión del Estado. Lo que tiene que hacer el Estado es iniciar una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, tanto sobre digamos, el uso excesivo de la fuerza que puede llevar a una privación de la vida en forma arbitraria, tanto como cuando existen desapariciones forzadas de personas, ¿sí? El Estado está obligado a investigar de oficio y a poner todos sus medios para esclarecer los hechos, aún muchas veces cuando no se puede identificar a los autores, ¿sí? Por determinadas, obviamente, por el paso del tiempo, por el ocultamiento de pruebas, etcétera, etcétera, aun cuando no se pueda determinar específicamente a los autores materiales, el Estado tiene la obligación, de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana, de investigar en forma eficaz estas violaciones arbitrarias, estas violaciones al derecho a la vida a partir de digamos, arbitrariedades por parte del Estado, ¿no? La otra cuestión, yo pensé que íbamos a ir más rápido y miren, ya se va a cumplir la hora, miren todo lo que falta. ¿Ven? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Otra circunstancia son aquellas situaciones donde el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de las personas. Y una de ellas es el tema de los privados de su libertad. ¿Por qué el Estado tiene que garantizar la seguridad? Bueno, porque se supone que esas personas tienen una relación de sujeción especial con el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque están privados de su libertad, obviamente por una situación legal, ¿sí? Y no pueden, obviamente, disponer de su libertad. Entonces, en el lugar donde están detenidos, el Estado ahí tiene ese deber de garantizar su seguridad. Y por eso, ¿sí? Cuando en el contexto de cárceles se dan situaciones que terminan, obviamente, en situaciones de muerte de los internos, el Estado tiene una responsabilidad casi ineludible, o por acción o por omisión. Por acción cuando realiza un uso desmedido de la fuerza para
para reprimir motines, para poner orden en situaciones, en rebeliones dentro de las cárceles, etcétera, 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 ¿sí? Y acá, fíjense, nuevamente, no puede desbordar el uso de la fuerza, con consecuencias letales. Acá hay numerosos fallos de la Corte Interamericana en este sentido, ¿sí? Así que esta es una situación, la Corte tiene dicho en algunos de sus fallos, digamos, que por más que la población penitenciaria esté, obviamente, cumpliendo una condena y que haya cometido incluso delitos graves, sobre todo cuando hay motines en penales de máxima seguridad, etcétera, etcétera, el Estado no puede ser, digamos, no puede, sí, mejor dicho, continúa teniendo esa responsabilidad de no privar arbitrariamente de la vida de esas personas. Insisto, sobre todo porque está en una postura que debe garantizar su seguridad. Hay bastantes casos en este sentido. La otra cuestión que se relaciona con el derecho a la vida es el derecho a la vida digna. Fíjense, acá la Corte hace de alguna manera una extensión de la idea que se desprende del artículo 4º. El derecho a la vida digna lo van a ver ustedes cuando vean el módulo 9 de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque el derecho a la vida digna está consagrado en el Pacto Internacional, precisamente de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un pacto de ONU, que, si no me equivoco, en el artículo 11 dice que toda persona tiene un derecho a la vida digna y a tener condiciones de, alimentación, vivienda, y creo que dice educación, no lo tengo ahora presente, pero básicamente lo pone como básicamente el derecho a que todos tenemos que tener unas condiciones mínimas para poder desarrollar nuestra vida. Bueno, la Corte Interamericana, ese derecho no está contenido en la Convención Interamericana. Sin embargo, la Corte Interamericana, fíjense, en algunos fallos que tienen que ver con menores de edad o con comunidades aborígenes, por ejemplo, ¿sí? Pensemos que son grupos vulnerables, ha dicho que opera en el Estado la obligación de garantizar no solo la vida, es decir, como noción de no quitar arbitrariamente la vida, sino el derecho a una vida digna, ¿sí? En el caso de que sea una población específica, y que exista conocimiento obviamente, de que esa población está en una situación de riesgo, ¿no? De riesgo de vida, es decir, de riesgo de no tener su alimentación mínima, de riesgo de no tener condiciones, por ejemplo, de acceso a agua, ¿sí? Y fíjense que dice, en este supuesto, todo esto valorado teniendo en cuenta que en este supuesto la vida es una obligación de medio y no de resultado, es decir, lo que le exige, tienen presente la diferencia entre las obligaciones de medio y de resultado. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Creo que sí, sí. Bien, bueno, no, díganmelo, porque si no, es muy sencilla la diferencia, pero si por ahí no pasaron por obligaciones, que yo no la saben. Bueno, es una obligación de medios, no de resultados, pero los medios los tiene que poner, el Estado los tiene que hacer jugar, ¿no? Y finalmente, en relación con esto, tenemos la relación, que es muy interesante, entre este derecho a la vida y los derechos que surgen del artículo 26 de la Convención. El artículo 26 de la Convención es el artículo que menciona los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Si lo encuentro acá rápido, se los menciono, ¿sí? Si no, no importa. Pero básicamente lo que dice la Convención americana
creo que sí, que lo tengo acá para leerlo. Es más, lo tenía marcado, miren, y no me había dado cuenta. La Convención Americana dice, desarrollo progresivo. Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Esto lo van, insisto, también lo van a ver cuando vean el módulo 9, pero básicamente lo que es muy interesante acá es que la Corte Interamericana, a través de una interpretación del artículo 4 que contiene el derecho a la vida, y que obviamente puede ser plenamente posible de ser objeto de la jurisdicción contenciosa de la Corte, es decir, en una causa donde la Corte pueda llegar a condenar a un Estado en virtud de una violación determinada, lo puede relacionar con este artículo que en principio no trae una manda que pueda ser ejecutoriada, ¿sí? No trae un derecho que puede ser llevado digamos, al conocimiento de la Corte contenciosa, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque fíjense que la Corte, en Yaquiaxá versus Paraguay, dijo que las obligaciones individuales del Estado, como en su posición de garante, volvemos de nuevo a la noción de posición de garante, ¿sí? Con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana, y a no producir condiciones que la dificulten o impiden. Y por eso el Estado tiene deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria. ¿Qué es lo interesante acá? ¿Recuerdan cuando hablamos al principio de el Estado, de la obligación que tiene por omisión y por acción? Bueno, acá tendría una obligación también, de acuerdo al artículo 4, el Estado de, en determinadas condiciones, a determinadas poblaciones, ¿sí?, de garantizarle ese derecho a la vida, por más que no sea solo la de omitir realizar algún acto que las pueda privar arbitrariamente de la vida, sino además de otorgar ciertas condiciones cuando determinadas poblaciones están en riesgo porque, por ejemplo, no tienen las condiciones mínimas de vida que hacen a su alimentación, a su acceso al agua, a sus condiciones sanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante esto, cómo se puede expandir esta noción de derecho a la vida. Y la otra, la última cuestión, es cuando la Corte habla de el proyecto de vida, ¿sí? Que no solo, digamos, tiene que ver con una reparación en el caso en que se ha privado arbitrariamente de una vida, sino cuando lo que también es dañado por, obviamente, acción u omisión del Estado, es el proyecto de vida de una persona, ¿no? Pensemos que si una persona es detenida ilegalmente, sometida a torturas, digamos, y se le causa daños irreparables que pueden ser en su salud, tanto física como mental, claramente el proyecto de vida que pueda tener una persona va a ser, como dice ahí, muy difícilmente reparable, ¿sí? El grave menoscabo de las oportunidades de desarrollo personal, como dice. Entonces, bueno, en ese caso, el Estado también puede llegar a ser responsable, porque en definitiva lo que tiene que hacer el Estado es al revés, es respetar las posibilidades de desarrollar nuestros proyectos de vida y, como dice finalmente ahí, brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses. Entonces, ahí también puede ser que
un Estado pueda ser responsable cuando no solo pueda violar el derecho a la vida, sino también cuando pueda interferir en forma arbitraria, obviamente, o ilegal en el proyecto de vida de una persona por alguna acción u omisión de este tipo. Vamos a dejarlo acá por hoy. ¿Sí? Sí. ¿Les parece? Que ya estamos pasados de tiempo, ¿no? Además. Perfecto. Juro que pensé que lo íbamos a hacer en 1 hora, pero bueno. Siempre surge alguna cosa interesante. ¿Estamos bien con lo de la desaparición forzada, Ivana? Más o menos te di una idea. Sí, me parece re interesante, hubiera comentado mucho, pero como es tarde no quiero Igual, alargar con los no te compañeros. preocupes que vamos a tener la oportunidad en la próxima cuando veamos el derecho a la integridad personal, o sea, se vuelve sobre esta cuestión. Ok. Acá es una mención, ¿sí? Y sobre todo en la unidad 4 cuando vean el derecho a la verdad. Ajá. ¿Sí? Ahí no me toca a mí esa clase, le va a tocar seguramente al doctor Jiménez, creo, pero ahí van a tener una linda oportunidad de ver Ok. cómo el sistema interamericano pone la mirada sobre esta cuestión. Bueno, ¿estamos? Estamos, Gracias, profe. profe. Vamos. Gracias a ustedes por el aguante. Chao, Nos buenas vemos. noches. Muchas luego. gracias, profe. Chao, chao, gracias. Chau, 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 chau. Gracias, profe.